que nos guía a cada uno de nosotros tras lo que nos guía a cada uno de nosotros tras nuestra vida y la influencia de la sociedad en nosotros también. Entonces, desde esta perspectiva, el patriotismo también es de ese deseo de pertenecer y es bastante normal y común en el ser humano, es parte de nuestra naturaleza. Entonces, Bartal Daniel nos dice que desde una perspectiva psicológica, el patriotismo se entiende como una adhesión hacia el grupo y país en que se vive. Esta adhesión se refleja en las creencias y emociones que los individuos mantienen. Da sentido a la pertenencia y cumple funciones de identidad, unidad y cohesión, pero en una medida desproporcionada puede tener consecuencias negativas para la humanidad. Y es exactamente a eso a lo que nos vamos a referir el día de hoy. ¿Cómo entender el patriotismo? Entonces hay diferentes aristas con las que podemos comenzar a trabajar. La principal y primordial es entender que el patriotismo es un mecanismo de defensa que las culturas toman para que perdure su cultura y sea un fenómeno que se mantenga generación tras generación. Esto viene a partir del Estado, de la familia, de la cultura de la sociedad, etcétera. Y es importante entender que el patriotismo es fomentado también desde un sistema educativo nacional, lo cual crea unos valores impartidos hacia toda la sociedad con el fin de justamente defender la cultura. Asimismo, el patriotismo se puede entender desde una perspectiva heroica, ¿no? Muchas personas, y sabemos que a nivel nacional, en cada país habrán sus héroes nacionales, porque esto hace que las personas entiendan que el orgullo, el amor de una persona hacia su patria puede tener connotaciones incluso ya más activas, es decir, ya tomar acción al respecto y no solo el sentimiento. El patriotismo se puede entender como un fenómeno político, histórico, cultural, pero sobre todo, como había mencionado, psicológico, porque es una respuesta cognitivo-motivacional que se refleja en las creencias y las emociones de las personas. Estas creencias permiten entender conductas a nivel individual y colectivo. Muchas veces nosotros pensamos que el ser humano hay como juzgarlo únicamente por su individualidad y también tenemos que entender cómo el contexto influencia en nuestras creencias y en nuestras emociones. Y entender el patriotismo no solo como un sustantivo, sino también como una acción. Entonces hay una gran división entre lo que es el patriotismo activo, que es más o menos parecido a lo que les mencioné sobre la analogía de los héroes. O sea, son personas que ya toman acción y son personas que están dispuestas a, a perder incluso hasta su vida para y proteger su patria. Y tenemos el patriotismo pasivo, que es simplemente esa emoción, ese amor y orgullo que las personas sienten por su patria. Es importante que mencionemos estos dos términos que están en nuestra presentación, que son conceptos muy similares. Sin embargo, no quiere decir que sean exactamente lo mismo. Hay que diferenciar entre lo que es nacionalismo, etnocentrismo y patriotismo. Entonces vamos a comenzar un poquito a hablar de esto, ¿no? El patriotismo es un sentimiento que valora el grado de amor y orgullo que una persona siente hacia su patria. Tiene el propósito de solo proteger su cultura, pero no va más allá de afectar a otros, de discriminar a otros, etc. Ahora, el nacionalismo ya va adentrándose un poquito más en el tema sociológico y político, que se refiere a una autodeterminación del grupo como nación o Estado independiente. Entonces aquí tenemos el ejemplo del sionismo como una creación de un Estado judío, refleja una percepción de la superioridad y dominación nacional. Entonces, en el nacionalismo ya no nos quedamos solo en el deseo y en el amor y en el fervor que se siente hacia la patria, sino que ya hay un objetivo que es la autodeterminación de un Estado, de una nación, y sobre todo que promulga esto a nivel nacional y busca la superioridad nacional. Y el etnocentrismo, que no es tan diferente del nacionalismo,
pero no tiene que ver tanto con lo político, es aceptar el propio grupo y rechazar a otros. Es una creencia y actitudes positivas exclusivas para sí mismas y buscar la superioridad del grupo. Entonces, en este sentido, espero que estemos claros en estos conceptos para poder entender estas diferencias y sobre todo aclarar estos puntos. Bueno, como es natural, también hay varias críticas al respecto del patriotismo y diferentes términos que muchas veces nos pueden llegar a confundir, pero son necesarios tomarlos en cuenta. Mark Twain nos dice que el espíritu del patriotismo es el espíritu del perro y del lobo. Y Murray nos dice que el patriotismo está impreso con sangre y hierro y nace en la rebelión y es alimentado por la guerra. Estas dos frases lo que nos tratan de decir es que justamente mantienen un límite muy importante entre el ser patriota y sentir orgullo y amor y a una versión ya más sesgada de lo que es ese amor hacia la patria. Entonces, en el libro de la personalidad autoritaria de los autores Sanford, Levinson y otros, en 1950 ellos hablan del pseudopatriotismo, que me pareció muy interesante y traerlo a colación y que notemos que tal vez eso es lo que pasa en la actualidad. Dice, es la adhesión ciega hacia determinados valores culturales nacionales, un conformismo acrítico con las formas sociales dominantes y rechazo a otras naciones como exogrupos. Es aquí donde yo traigo a colación diferentes ejemplos que, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial o el surgimiento del nazismo, del fascismo, demostraron el posible poder subversivo que tiene el patriotismo, porque se puede convertir en connotaciones negativas que afecten a la humanidad. Y en este momento es importante ya comenzar a hablar un poco de la xenofobia, un término ya más actual, una situación preocupante y actual sobre todo, y también en esta época de la pandemia. En general, la discriminación es la desvalorización del otro y se basa en prejuicios, estereotipos históricos, culturales, sociales, entre otros. Se puede manifestar de diferentes maneras la discriminación. Puede ser por distinción, por exclusión, por preferencia, por restricciones, etc. La xenofobia en específico es el rechazo, la hostilidad y o la demostración de odio hacia un extranjero. Ahora, ¿de dónde viene esto del rechazo? Psicológicamente, el ser humano y la naturaleza tienen sentimiento de rechazo a lo desconocido. Y esto ha contribuido hasta cierto punto a la supervivencia de las especies. Esto se daba mucho en tiempos de clanes, nómadas y hasta no hace tantos años atrás. Sin embargo, creemos que ha perdurado este sentimiento de rechazo y lastimosamente, aunque estamos en el siglo XXI, las cosas no han mejorado tanto. Antes, este sentimiento de rechazo se consideraba como un mecanismo útil de defensa, pero ahora también es una herramienta construida políticamente que resulta en la exclusión de aquellos que no pertenecen a la clase dominante. Y en América Latina también es importante mencionar que el desplazamiento interno desde las zonas rurales a las ciudades han encontrado estos conflictos también de racismo, xenofobia, exclusión social, etc. Entonces, cabe mencionar que es sumamente sorprendente que la humanidad puede avanzar en muchas cosas como tecnología, diferentes ámbitos, pero cuando se trata de nuestras relaciones sociales, se siguen convirtiendo y repitiendo estos patrones que muchas veces no hemos podido mejorar o cambiar del todo. Es importante como latinoamericanos y todas las personas que nos ven mencionar un poquito de la problemática que estamos viviendo el día de hoy. Lastimosamente, en un país vecino como Venezuela, la situación política está sumamente complicada y ha incrementado la ola migratoria en Venezuela muchísimo. Entonces, aquí tenemos un primer cuadro por ejemplo, del 2016 al 2019, cómo ha incrementado en estas cifras
de las personas que deciden irse de su país, de su patria y dedicarse a buscar otras maneras de sobrevivir y claramente viajar a otros lugares en donde tal vez no son tan bien recibidos. Se hizo una encuesta también en la población de la ciudad de Lima sobre la migración venezolana. En febrero del 2018, más o menos el 50% de la población pensaba que tenía una connotación positiva que los venezolanos vayan a su país, pero ya para abril del 2019 esto se redujo en casi un 30% y solo el 23% de la población aún sigue creyendo que esto es una oportunidad para intercambio cultural y una oportunidad en general para aprender de otras personas. Pero la sociedad lastimosamente va cambiando esas percepciones también basados en la economía y en los recursos. Entonces, esto es importante entender en un contexto latinoamericano porque si bien es cierto, esto puede que esté pasando en este continente, pero son muchos los ejemplos que hay a nivel mundial sobre estas problemáticas que crean desigualdades y posteriormente crean actos de odio, xenofobia, etcétera, que es justamente lo que estamos tratando el día de hoy. Es aquí donde me gustaría comenzar a hablar un poquito sobre la xenofobia versus el racismo. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Qué entendemos por esto? El primer artículo de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial de 1965 define el racismo como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales en diferentes esferas de la vida pública. Ahora, si entendemos más allá el concepto y no somos tan técnicos, podemos entender que el racismo como que agloba o embarca todos estos conceptos como la xenofobia, el racismo, otras formas de discriminación, que lo que hacen es tener este rechazo hacia una persona por todas las razones que están mencionadas. ¿Es el racismo un término mucho más global? Sí. La xenofobia habla mucho más específicamente del odio hacia el extranjero. Ahora, es importante recalcar, y una de las primeras preguntas que se me vino a la mente es si es que en el nazismo fueron actos más de xenofobia o de racismo o por términos, ¿cómo lo definiríamos? Y definitivamente en esa época existió de todo, porque hubo una discriminación xenofóbica, racista, incluso actos ya mucho más graves, que es lo que conocemos a través de nuestra historia. Pero sí es importante mencionar esto, que el racismo aglomera la mayoría de los conceptos para entender como una discriminación global en general. Igual creo que es importante mencionar que la pandemia nos ha permitido observar tanto las cosas positivas como negativas de esta sociedad. Y lamentablemente durante la pandemia han existido muchísimos casos de incidentes de racismo, xenofobia, gracias a esto de la crisis del COVID-19. Tales incidentes incluyen ataques verbales, físicos, exclusiones sociales, discriminación a personas enfermas, etc. Tenemos un futuro bastante turbio en la actualidad, pero creo que no podemos bloquear nuestro raciocinio e empatía para entender que las nacionalidades y que una persona no sea específicamente de aquí no significa que no podamos darle pleno derecho de ejercer todos sus derechos y sentirse que se lo valora también. Las actitudes discriminatorias y los delitos de odio basados en el miedo comprometen los derechos de todos en realidad, del victimario, de la víctima, porque es algo que marca y dejará instaurado en nuestra vida para siempre. Y ahorita, cuando todo esto de la economía se vuelva a reactivar,
tengamos nuevas plazas de trabajo, etcétera, sí se ve esta lucha de desigualdades porque claramente las personas están prefiriendo proteger su patria antes de que la humanidad. Y creemos, y yo sinceramente creo que es necesario comenzar a pensar desde la bandera de la humanidad y no tanto desde la bandera de los países. En el libro que antes mencioné, con respecto al pseudopatriotismo, el autor habla mucho sobre un concepto llamado el patriotismo genuino, que es principalmente la idea o la invitación de este taller. El patriotismo genuino es de aquel individuo que puede apreciar los valores y formas de otras naciones, no manifiesta un conformismo rígido, ni rechazo al exogrupo, ni una ambición imperialista por el poder. Un patriotismo genuino, un patriota genuino es aquel que sí está orgulloso de su cultura, sí es conocedor de todo lo que abarca su nación, su país, pero asimismo que no tiene este concepto rígido y buscar la superioridad, ¿no? Asimismo, es sumamente importante que cualquier persona que se considere patriota, sobre todo tome acción en su patria, es decir, ser una persona informada, utilizar su poder del voto, hacer protestas, crear organizaciones, ayudas, movimientos sociales, etcétera. Entonces, como ustedes bien saben, durante la historia de la humanidad, el ser humano siempre ha tenido herramientas que o ayudan a construir un mundo mejor o simplemente lo ayuda a destruir. Y creo que el patriotismo es una de ellas. Entonces, ¿cómo podemos hacer que el patriotismo tenga una connotación como es positiva y que se mantenga lejos de estas rayas y tintes xenofóbicos que pueden colocarnos en una situación complicada para toda la humanidad? Es importante que nosotros tengamos entusiasmo por conocer de otras culturas y desde diferentes medios de comunicación, que es lo más importante. Asimismo, ser embajadores de la inclusión desde el ejemplo y permitir que lo ajeno también nos enseñe algo. Si bien es cierto, una de las experiencias, como les había mencionado, de ser una estudiante extranjera que me resulta muy sorprendente, es que no solo yo tenía entusiasmo de conocer sobre Rusia, sino que ellos también mostraban ese interés en mí y había un intercambio cultural muy interesante al respecto. Hay que apoyar a la humanidad antes de que apoyemos a una nacionalidad en favor de los derechos, proteger nuestros derechos y los derechos de los demás. Y no permitir que las fronteras nos obstaculicen la empatía, el raciocinio, el entendimiento hacia otras culturas y dejarnos sorprender, que eso creo que es una de las cosas más importantes que tiene la humanidad. Antes de concluir, me gustaría hablar un poquito en resumen de todo esto y mencionar ciertas cosas, ¿no? Primero, que entendimos que el patriotismo es un sentimiento, un fervor, un amor hacia la patria, que hay connotaciones de diferente tipo, procedencias como que viene instaurado desde el Estado, que viene instaurado desde leyendas, que es algo psicológico, la necesidad de pertenecer a algo. También hemos aprendido las diferencias entre el nacionalismo, el etnocentrismo, el patriotismo, lo que es el pseudopatriotismo, que es algo que lastimosamente hasta ahora estamos viendo en la actualidad, y comprometerlos a ustedes, a nosotros como jóvenes, a formar parte de este cambio, esto que necesitamos que suceda como líderes juveniles para que nuestra comunidad, nuestra sociedad vaya en el camino direccionado en el que queremos que vaya. ¿Y cómo lo hacemos? Desde estos espacios, por ejemplo. O como lo había mencionado, hay que globalizar nuestra mente. Entonces, desde este punto me gustaría saber también, desde su perspectiva, qué acciones ustedes podrían tomar desde hoy para evadir la xenofobia y traer a colisión también las preguntas mencionadas anteriormente, qué hicieran, que si tuvieran la oportunidad de borrar alguna guerra de la historia, ¿cuál sería? ¿Por qué? Y si es que ustedes fueran o son víctimas de la xenofobia, ¿qué le dirían a su victimario o qué harían? Entonces, con esto, les agradezco muchísimo por su atención y claramente estoy sumamente agradecida
por la oportunidad de estar aquí con ustedes y aprender de entre jóvenes. Para eso me gustaría dar paso a las preguntas y que podamos conversar un poquito uno con otros. Muchas gracias, Samantha, por tu presentación. Realmente una presentación excelente, la cual como mensaje nos deja que este tema es un tema bastante coyuntural y se relaciona dentro del mundo, no se aplica dentro de un país específico. Por tal motivo, nosotros debemos actuar de una forma resiliente y no dejarnos sesgar por este tipo de situaciones. Mateo. Muchas gracias. De igual forma felicitarte, pues Samantha, como dijiste, una presentación hecha de jóvenes para entender mejor cómo las injusticias que se viven en el mundo actual. Bueno, dicho esto, se procederá al espacio de preguntas, por favor. Se reconocerán 3 preguntas, así que deben alzar la mano digital los participantes que tengan alguna pregunta o que quisieran realizar alguna pregunta directa a Samantha. La primera pregunta que le desean realizar a Samantha es ¿cómo ser un buen compatriota? A mí me gustaría hacer también una pregunta para nuestra expositora Samantha y es la siguiente. ¿Cómo evitar sentirte herido y cómo canalizar cómo canalizar este sentimiento a veces de enojo y de ira cuando tú sufres discriminación? Siendo, por ejemplo, estudiantes extranjeros. Creo que esto a veces puede pasar cuando estás fuera y escuchas algún comentario racista en tu contra. Entonces, ¿cómo canalizar estos sentimientos de enojo o de sentirte lastimado para evitar seguir perpetrando la violencia? Ok, eso es todas las preguntas que se han recibido. Por favor, Samantha, y si pudieras proceder a responder, por favor. Claro, con gusto. Bueno, en la primera pregunta nos mencionan que cómo se puede ser un buen compatriota, cómo serlo. Principalmente creo que un buen compatriota, un buen patriota en general, es aquella persona que entiende que antes de preocuparse de la superioridad de su nación, etcétera, tiene que actuar y mejorar su sociedad. Entonces, ser responsables con su voto, ser personas activas con respecto a la política, a la sociedad, al cambio climático, responsabilizarse por los errores de su sociedad y tratar de ayudar a cambiar, generar conciencia, etcétera. Asimismo, creo que un buen patriota no es aquel que solo decide sacrificar su vida, sino también aquel que entiende que hay límites entre ser un patriota y sesgarse un poco sobre los valores sociales o creencias que se les estén otorgando. Entonces, mi mayor consejo sería abrir la mentalidad, permitir que si vienen otras personas a su país, etcétera, llenarlos con información sobre ese país. Entonces, ser una persona informada, culturalizada, sobre todo consciente de su poder y de su país, y con esto lograr una mayor, se puede decir, una mayor idea general que ayude a que otras personas quieran venir a ese país y que no sientan que solo ahí no pertenecen y no deben estar. Eso. Entonces, igual no sé si tienen más preguntas al respecto. Y con respecto al segundo tema, que es cómo evitar sentirse herido, enojado, o cómo canalizar estos sentimientos cuando hay cuestiones de discriminación en tu contra, creo que es un tema bastante complicado porque tiene que ver con la psicología y la madurez también de la persona. En lo personal o en las experiencias que yo he tenido en Rusia, sí he visto ciertos casos, pero no es tan común.
Y esto es importante aclarar de que no es porque hay países que sean racistas u otros no. Simplemente hay personas que pueden llegar a ser xenofóbicas, racistas, etc. Entonces, la manera en la que yo a lo mejor canalizaría ese enojo o esa discriminación es tratando de informar a esa persona, demostrando a partir del ejemplo que soy un buen ciudadano a pesar de que yo no soy de ese país. Demostrar que también tenemos nuestra cultura, nuestros orígenes, pero que no somos ni menos ni que estamos esperando algo. Y si es que se raya en un tinte mucho más o sea, con mucho más difícil para manejar para esa persona, creo que el poder de la indiferencia en ese sentido no tiene tanto acto porque cuando uno calla tampoco está, hasta cierto punto está permitiendo que eso suceda. Entonces, lo mejor que podrías hacer es mencionarle un dato interesante sobre tu país o hablarle desde decir que te gustaría que ella entienda o esa persona entienda que simplemente estás en otro país por conocer y saber de ellos y que te interesa y te entusiasma estar en conexión con esa cultura. Entonces, probablemente esa persona reaccione y entienda qué estás haciendo tú ahí, ¿no? Porque, como lo mencioné, el sentimiento de rechazo hasta cierto punto era natural hace muchos años, pero ahora podemos globalizar nuestra mente y culturalizarnos más. A todo esto, si es que no hay más preguntas al respecto, Sami, sí hay una pregunta más. sí, me gustaría hacerte justo la pregunta que es de Melissa, que viene de México. Ella pregunta, ¿cómo te sientes siendo una estudiante extranjera y cómo te has adaptado a ese país? Para que el resto de participantes que nos están viendo sepan, Samantha estudia en Rusia. Entonces, Sami, si nos puedes comentar un poco de tu experiencia de forma breve, sería espectacular. Bueno, para mí ser una estudiante extranjera y sobre todo vivir en un país tan lejano y tan diferente al nuestro, sí ha sido un reto, pero la sociedad, al menos la cultura de allá, me ha recibido con los brazos abiertos. He tenido la oportunidad de tener compañeros de todas las partes del mundo, no solo rusos, entonces hay compañeros de Siria, tengo compañeros de Afganistán, China, Singapur, etcétera. Esta experiencia me ha permitido y me siento como extranjera, sobre todo con entusiasmo de conocer y seguir conociendo este país, porque jamás, al menos en lo personal, a mí jamás yo he sentido actos de discriminación o cosas por el estilo. Las he evidenciado en otras personas, muy pocos casos, la verdad, pero como estudiante extranjera creo que Rusia me ha dado la oportunidad de tener una universidad de vida que ni siquiera pagando las mejores universidades lo hubiese conseguido, y es esto de la autodeterminación, la independencia, conocer otra cultura, y sobre todo creo que lo que más me llena de esta experiencia es permitirme y permitir también que otras personas conozcan sobre nuestro país, que para ellos es sumamente raro que una persona de tan lejos esté al lado de ellos. Entonces, es como ser estudiante extranjero también es ser un poco una embajadora de tu país. Y por ende hay que dar la mejor versión de uno mismo también en esas situaciones. Muchísimas gracias, Ami. Tenemos algunas preguntas más, pero por cuestiones de tiempo no podemos responder. Sin embargo, les voy a dejar la cuenta de Instagram de EMU en Impact Latam, en donde podrán encontrar una entrevista que se le hizo a Samantha, justo hablando un poco más de su experiencia como estudiante en Rusia, del tema del que habló el día de hoy, y de la misma forma podrán ponerse en contacto con ella si así lo desean. Ahora les doy el paso a los voluntarios quienes nos van a despedir esta sesión y dar unos anuncios importantes. Muchísimas gracias, Ami, por tu presentación. Muchas gracias a todos por estar aquí. Les agradezco un montón. Nuevamente, muchas gracias, Samantha. Chicos, por favor, si todos le brindamos una ronda de aplausos virtuales para esta gran presentación. Y para concluir, les dejamos el link de la siguiente sesión, perdón, en la cual se va a estar hablando sobre cómo herramientas de cambio en las luchas sociales con Kimberly Minda. Les exhortamos a que se unan a esta
a esta sesión y sigan aprendiendo mucho más de temas coyunturales y temas internacionales. Muchas gracias a todos por su presencia. De igual forma, una vez más agradecerles por tomarse el tiempo de estar